Hola, en este vídeo vamos a tratar objetos de revolución. Vamos a ver cómo a partir de la revolución de un perfil alrededor del eje Z vamos a poder generar objetos como el que tenéis en pantalla, simplemente una botella de cristal con superficies relativamente suaves, con transiciones bastante fluidas. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a abrir un archivo de Blender nuevo y vamos a partir, como suele ser habitual, del objeto por defecto que viene, que es el cubo. Lo que nos interesa básicamente es obtener de este cubo una sola arista, a partir de la cual generar un perfil y ese perfil rotarlo alrededor del eje Z. Vamos a entrar en modo edición, vamos a ponernos en vista alambre y vamos a seleccionar una sola arista. Puede ser cualquiera, pero nos interesa una que sea vertical. Lo que voy a hacer es invertir la selección con control seguido de I y eliminar todas y cada uno de los vértices, excepto este. Otra vez control I, suprimir vértices. Nos quedamos, por lo tanto, solamente con estos dos vértices que nos generan una arista. Vamos a ponernos en vista frontal, pad numérico 1, y vamos también a cambiar la perspectiva. Nos vamos a poner en perspectiva ortogonal. Voy a llevarme esta arista un poquito a la izquierda de donde está situado el centro de mi escena y voy a empezar con extrusión a generar el perfil de la botella que a mí me interese obtener. Con E vamos a extruir cada uno de los vértices, vamos a abrirle un poquito la embocadura, así, y aquí abajo voy a extruir también poquito de biselado y finalmente voy a restringir este último al eje X y lo voy a acercar a donde está el eje Z. Muy bien, esto va a ser nuestro perfil, por tanto. Se me antojan dos problemas que vamos a solventar de manera relativamente sencilla. Lo primero es que este perfil tiene que estar perfectamente ajustado al centro de mi escena, ya que va a ser el centro de la escena la que va a ser el centro de giro de la revolución. Si salimos del modo edición, nos damos cuenta de que el centro geométrico de este perfil está casualmente precisamente en el centro de la escena. Y sin embargo, lo que a mí me interesaría es que este perfil estuviera ajustado en ese centro a partir precisamente de este último vértice en el extremo del perfil. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, lo primero que vamos a hacer es cambiar el centro geométrico. Fijaos que si yo muevo este perfil, el centro geométrico viene indicado por este punto amarillo que claramente no está donde yo quisiera, que tendría que estar aquí. Vamos a entrar en modo edición, voy a seleccionar este último vértice, ¿vale? Voy a dar Shift S y voy a hacer que el cursor, ¿vale?, vaya a ese punto, ¿de acuerdo? Ahora voy a salir del modo edición y dentro de este menú que veis aquí a la izquierda voy a situar el origen de mi figura, ahora bien, en el cursor 3D, de tal manera que ya el centro geométrico de mi perfil ya está justo en ese punto. Ahora lo que nos interesa es que este perfil se conecte con el centro de la escena, pero lamentablemente ya no tenemos esa referencia de manera extremadamente efímera, porque ahora lo que voy a hacer es Shift S y voy a decirle al cursor que vuelva al centro de la escena, de la misma manera que otra vez voy a repetir Shift S y le voy a decir a mi selección que vaya al cursor. Ahora ya está todo perfectamente centrado y ajustado. Bien, vuelvo otra vez a ponerme en vista frontal y voy a entrar en modo edición. Bien, para poder rotar, ¿vale?, tengo que ponerme en una situación perpendicular al eje que me va a servir de eje de rotación, en este caso el Z, y por lo tanto tengo que ponerme en vista en planta, pad numérico 7. Voy a seleccionar todos y cada uno de los puntos de mi perfil con la letra A y ahora ya sí, bien, vamos a darle al botón de revolución. Recordad que este procedimiento, el de revolución, la condición que tiene que cumplir es que hay que hacerlo siempre en modo edición, no se puede hacer en modo objeto. ¿Por qué? Porque estos botones
solamente me van a salir una vez que esté en modo edición. Bien, le doy a Spin y observad que por defecto nos genera una rotación de 90 grados que vamos a ampliar a 360 y además las transiciones son muy pocas, son solamente 9. Para que haya cierta fluidez vamos a poner por lo menos 32. De acuerdo. Ya veis, he entrado en modo sólido, que ya de entrada esto es una revolución de una pieza que parece mecanizada. Para poder generar una sensación de solidez, de material, lo que vamos a hacer es aplicarle dos modificadores. Pero antes de ello, primero tenemos que limpiar la malla. ¿Cómo es esto? Muchas veces, cuando hacemos este tipo de procedimientos, se nos multiplican los vértices, se duplican. Para poder limpiarlo, lo que vamos a hacer es, primero, seleccionar todos y cada uno de los vértices, dando varias veces a la letra A para deseleccionar y volver a seleccionarlo todo. Vamos a entrar en modo alambre para comprobar que efectivamente está todo seleccionado. Y ahora vamos a entrar en el menú de vértices. Va a ser un menú control seguido de V, que nos va a ofrecer un montón de opciones relativas exclusivamente a vértices. Nos interesa seleccionar Remove Doubles. Vamos a eliminar los vértices dobles. Fijaos, aquí nos dice que ha eliminado nada más y nada menos que 42 vértices. Esto es importante ya que de otra manera, si no lo hacemos, seguramente los modificadores nos vayan a dar algún problema que otro. Bien, una vez ya resuelto esto y limpiada la malla, vamos a entrar en el menú de modificadores y vamos primero a solidificar. Vamos a Solidify, aquí lo veis, dentro de esta columna de Generates, y lo que vamos a hacer es ponernos en vista sólida para verlo con más detalle, y vamos a aumentar el grosor en Thickness, aquí lo veis, Thickness. Ponemos el grosor que nos interese, muy bien. Por ahora nos vamos a limitar a este único parámetro y vamos a añadirle otro modificador, el Subdivision Surface, con el que ya estamos bastante familiarizados. Voy a aumentar el número de subdivisiones, tanto en render como en vista, ¿vale? Y fijaos que por aquí abajo nos interesaría que el fondo de la botella fuera un poquito más plano, aparte que se intuyen aquí unas cuantas ondulaciones que no parecen particularmente agradables. Vamos a entrar en modo edición, vamos a seleccionar con Shift Alt un loop entero, apretando Shift Alt al mismo tiempo y seleccionando el espacio que hay entre estos dos aristas. Vamos a ser capaces de seleccionar un loop entero y lo que vamos a hacer es hacer que esta arista sea un poco más rígida. Si os acordáis, será aquí en Mean Crease, ¿vale? Le damos un poquito de rigidez, así, de tal manera que eliminamos esas reverberaciones, ¿no? Por llamarlas de alguna manera. Vamos a acercarnos aquí arriba, le damos a la letra A para deseleccionar todo, de nuevo, apretamos Shift, lo dejamos apretado, apretamos Add, lo dejamos apretado, y fijaos que le doy al espacio entre estos dos vértices, de tal manera que selecciono todo este loop. Si yo quisiera seleccionar un loop vertical, haría lo contrario, seleccionaría el espacio, el arista vertical, ¿vale? Pero la que me interesa es esta. Muy bien, y le vuelvo a dar un poquito de solidez. De acuerdo. Muy bien, voy a salir del modo edición. Fijaos que esto ya pues parece una botella, una especie de cáliz botella extraña. Bueno, vamos a añadirle un suelo, un plano. Ese plano lo vamos a escalar y vamos a entrar en vista cámara, pad numérico 0. Fijaos que desgraciadamente ahora mismo no tengo encuadrado mi botella. Vamos por lo tanto a seleccionar Lock Camera to View. Veis que el recuadro, o sea lo que es el borde de mi encuadre se vuelve rojo, de tal manera que sabemos que ahora mismo podemos mover la cámara a nuestro antojo. Fijaos que nos sobra un montón de espacio tanto por la izquierda como por la derecha. Lo que vamos a hacer es recortar el formato de nuestra cámara. Vamos a ir al icono de la cámara y aquí en
resolución, vamos a reducir el número de X. Fijaos que ahora mismo la resolución es de 19:1 básicamente. Bueno, pues vamos a reducirlo, por ejemplo, a 1000 píxeles en vez de 1920. Fijaos que nos aumenta el aire de manera proporcional por todos lados, pero lo que vamos a hacer evidentemente es ajustarnos nosotros, ¿vale? Y así. Perfecto. Voy a cambiar también la luz. Para cambiar la luz voy a ir directamente aquí a la lista de los objetos que tengo y voy a seleccionar Lamp, ¿vale? Dentro de Lamp voy a ir aquí al icono de luz, que solamente se activa una vez que tengo seleccionada una luz. Y fijaos que tengo ahora mismo por defecto un punto que nos va a dar una luz bastante tenue y poco potente. Voy a cambiarlo por luz solar. Fijaos, por aquí viene el rayo, van a ser todos rayos paralelos, que aparentemente están en una dirección que nos va a permitir observar desde nuestra posición de la cámara esta vasija, este contenedor, sin que nos dé sombra a nosotros directamente. Vamos a hacer en cualquier caso un render de prueba. Vamos a darle a F12 para ver que está al menos bien iluminado. Bueno, está aceptablemente bien iluminado. Si quisiésemos cambiar el ángulo, simplemente cambiaríamos nuestra vista. Iríamos, por ejemplo, a vista de planta, pad numérico 7. Fijaos que aquí tenemos la cámara y podríamos con la letra R rotar ligeramente la dirección. Vamos a pad numérico 0 otra vez, damos otro render de prueba. Bueno, este es incluso un poquito mejor. Bien, salimos de la imagen de render con la letra escape, ¿vale? Y vamos a seleccionar la vasija. Vamos a entrar en la pestaña de materiales, que lo tenemos justo aquí, ¿vale? Y vamos a emplear el renderizador interno, el que viene por defecto, que es Blender Render, pero fijaos que tenemos más. Tenemos el de juegos, el de videojuegos, y luego tenemos Cycles. Cycles es un renderizador mucho más moderno, es bastante más avanzado y los resultados son mejores, en general mucho más fotorrealistas, pero tiene el inconveniente de que es muchísimo más exigente con el procesador, necesita muchísima más potencia de cálculo. Por lo pronto vamos a hacer un renderizado inicial empleando solamente el renderizador interno, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es generar un poquito de transparencia. Vamos primero a cambiar el color, vamos a hacer una botella verdosa, un poquito más oscura, muy bien. Vamos a aumentarle un poquito el nivel de especularidad, que como podéis observar es simplemente lo que es el reflejo de la luz, que se vuelve más nítido o menos nítido, ¿vale? De acuerdo. Y vamos a ir a la pestaña de transparencia. Voy a ir cerrando todas estas para poder observar la previsualización. En transparencia vamos a reducir el número de alfa, como podéis observar. Vamos a rebajar un poquito el nivel de especularidad. Bien, vamos a activar mirror, es decir, vamos a hacer que el cristal además tenga un poquito de reflectancia, eso es. Y una vez hecho tanto el uno como el otro, vamos simplemente a hacer un renderizado. Como podéis ver, el render es relativamente rápido, pero el resultado es más que discutible, no resulta especialmente fotorrealista. Es verdad que el render interno, una vez que somos capaces de hacer un montón de trucos y de cambiar un montón de parámetros, se puede llegar a resultados relativamente aceptables. Pero si vamos a trabajar con cristales y con efectos que nosotros queremos que sean realistas, en ese sentido es mejor simple y llanamente cambiar de renderizador e irnos al más moderno, a Cycles. Una vez que seleccionamos Cycles, vamos a salir de la ventana de render. Fijaos que aquí cambia todo bastante. Ya no tenemos
esa previsualización y nos cambian un montón los parámetros, incluso la interfaz cambia. Pero fijaos que a pesar de todo va a ser mucho más sencillo. Lo que vamos a hacer es en Surface, aquí vamos a decirle Use Nodes, vamos a usar nodos, ¿vale? Y dentro de Surface, fijaos que de entrada tengo, como se dice en Cycles, tenemos shaders, que son tipos de superficie. Si yo le doy a F12, fijaos que de entrada tenemos una superficie opaca, una superficie sólida, y fijaos cómo ha cambiado la interpretación de este renderizador de las sombras en comparación con el de el Blender interno. La sombra ya no es tan dura, es muchísimo más suave, hay transiciones, el volumen es mucho más suave. Bien, y fijaos qué rápido va a ser darle un efecto de cristal. Simplemente le damos a este menú donde pone Diffuse y buscamos, bueno, evidentemente, Glass. Seleccionamos Glass y vamos a hacerle otro render. El resultado habla por sí mismo. Estamos hablando de un renderizador que, como podéis observar, tarda bastante más en generar un resultado, pero sin embargo es muchísimo más fotorrealista. Veis que tenemos aquí un montón de puntos y la sombra, si bien se intuye que pretende precisamente reflejar el color del cristal, no resulta del todo aceptable, ¿no? Tiene un montón de lo que se llama ruido. Lamentablemente la única manera de reducir el ruido es aumentando el nivel de complejidad del render, y para ello vamos, una vez que estamos dentro de la pestaña de la cámara fotográfica, ¿vale?, vamos a ir a esta pestaña que se llama Sampling, ¿vale? Y dentro de Sampling podéis observar que ahora mismo, digamos que para hacer un render, el ordenador genera 128 trayectorias, es decir, una vez que desde la cámara sale un vector que choca con cada uno de los vértices o de los objetos, va hacia la fuente de luz, rebota, vuelve otra vez a la cámara, todo eso lo hace 128 veces, que parece mucho de por sí, sin embargo no lo es tanto. Vamos a ponerle, en vez de 128, le vamos a poner por ejemplo 500, ¿vale? Y vamos a cambiar aquí algunos parámetros. Vamos, por ejemplo, aquí en Clamp, vamos a ponerle 1. No sé exactamente en qué consiste este parámetro, me ha costado bastante encontrar alguna referencia directa. Sin embargo, sí hay unidad en cuanto al hecho de que reduce bastante el ruido, por la razón que sea. Así que le vamos a dar otra vez al renderizado y vais a observar que claramente el render va más lento, a pesar de que tengo un procesador bastante potente, y sin embargo tarda un ratito, pero el resultado, como podéis ver, empieza a carecer de ruido. La conclusión es obvia: si queremos hacer un buen render fotorrealista con todo tipo de sombras y que además no cante el ruido alguno, es simple y llanamente tener mucha paciencia y muchas horas de render para permitirle al ordenador que haga lo que tenga que hacer. Muy bien. Y como podéis ver, esto es una figura de revolución empleando por primera vez el renderizador fotorrealista de Cycles. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.